Isabel Arango creció intensa y desatada como el olor del café. Así inicia el relato Ninguna eternidad como la tuya de Ángeles Mastretta. Y solamente de pensar el delicioso, intenso y desatado olor de café, uno se queda con el relato. A mí, si me quisieran invitar un rato a sus casas, invítenme una taza de café. Si ya no quieren que me salga de sus casas, invítenme una copa de vino. El café es para no gritar, el vino es para amar. Pero como además estamos en época de contingencia y ahorita no está bien visto que nos inviten a nada, a lo mejor podríamos aprovechar para seguir leyendo y tomando cada quien en su casa su café o su copa de vino. Dijera el meme de Morticia, ¿ya se dieron cuenta que no eran bebedores sociales? Pero si quieren hacer algo más de provecho, también podríamos leer la noche, el alba, el día, una trilogía, mejor dicho, una colección de 3 libros que escribió Elie Wiesel, escritor estadounidense, nacido en Rumania, judío, que vivió en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Ganó el Premio Nobel de Literatura. Fue una de las lecturas que a mí me marcaron profundamente cuando estaba yo estudiando en la universidad, la noche, el alba, el día. Quizás si tuviera que vivir, describir lo que estamos viviendo en este día de Jueves Santo, en este inicio de Tríodo Pascual con 3 palabras, con mi propia trilogía, yo utilizaría la trilogía de los gestos del Señor Jesús: el agua, el pan, el vino. Puede ser también una manera de describir esta contingencia que estamos viviendo y que nos dicen las autoridades que apenas va comenzando, por lo menos en nuestro país. El agua. Dicen algunos, parece increíble que lleguemos al siglo XXI y apenas estemos aprendiendo a lavarnos las manos. El problema es que nos han dicho que para evitar los contagios, que extrememos nuestras medidas de higiene, que nos lavemos las manos con mucho cuidado. Se nos han enseñado cómo hacerlo. Hay videos muy pedagógicos. Para lavarse se ponen los guantes, un poquito de tinta y empiezan a lavarse las manos, no nada más así, sino así, luego por acá, luego los pulgares, las yemas de los dedos, el puño, en fin. Y que además tenemos que lavarnos las manos mientras dura nuestra canción favorita. Así es que yo todos los días ahí me tienen frente al espejo cantándome "y te aprovechas". El asunto es que hemos pasado de lavarnos las manos a tener miedo y comenzamos a lavarnos, a sanitizarnos, a procurar la higiene porque tenemos miedo, porque nos da miedo venir contaminados, porque nos da miedo habernos infectado, porque nos da miedo haber tocado algo que tenga el virus. Nos da miedo, nos da mucho miedo. A veces el pecado en nuestra vida, cuando no conocemos a Dios, también nos provoca miedo. Miedo de que pueda reaccionar con furia. Miedo de haberlo decepcionado. Miedo de que se sienta ofendido. Miedo de que nuestros pecados sean más grandes, nuestras ofensas. Miedo de que Dios esté tan ofendido, de que no alcancemos perdón. Nos da miedo y nos da vergüenza, pero es que eso es cuando no conocemos a Dios. A Dios no lo buscamos, no hay que buscarlo nunca, ni con miedo ni con vergüenza. Cuando nos lavamos las manos lo hacemos con la confianza de que el agua se está llevando todo aquello que destruye nuestra vida. Lo mismo pasa con Dios. A Dios no lo buscamos porque seamos malos, lo buscamos porque Él es bueno, porque su misericordia no conoce el final. A Dios hay que buscarlo con infinita confianza, siempre, siempre, siempre. Es lo que hizo Jesús la noche de la última cena con sus discípulos, con sus apóstoles, lavarles los pies con agua. No es un reproche, es un signo de comprensión. Dios nos entiende mejor que lo que nos entienden nuestras mamás, mejor que lo que nos entienden nuestros papás. Cuando llegamos a casa, cuando salimos a jugar a la calle, regresamos a casa, las mamás siempre dicen, o por lo menos la mía, que era
Bueno, maestro limpio se quedaba sucio al lado de mi más santa madre que de Dios goza. Lo primero que decían las mamás siempre es, mira cómo vienes. Y dice uno, porque claro, como dice el comercial de Hoover, ¿quién crees que lava la ropa? Pero la verdad es que cuando uno juega con los papás en la calle, con los amigos, o con los primos, o con los hermanos, uno se ve la mugre y recuerdas con mucha emoción y con mucha gratitud las aventuras que se pasaron en la calle. Lo mismo pasa de alguna manera con Dios. Nosotros pensamos que nos va a decir quién crees que lava la ropa, pero Él nos verá con ojos cómplices y nos ayudará a entender y a entendernos que lo único que vale en esta vida es el amor. Y que si alguien entiende que nos caemos, que somos imperfectos, que nos ensuciamos, es Él. Si alguien está ahí para lavarnos, es Él. Si alguien se nos ofrece como agua, es Él. No hay por qué sentir miedo entonces, ni vergüenza. De alguna manera todos venimos arrastrando heridas, fracturas, manchas, pero ninguna que resista al paso de su agua, agua que corre y agua que canta. No es pues a Dios a quien hay que buscar con miedo, sino con infinita fe, es decir, con infinita confianza. Nos ama. Pero estamos todavía en la primera etapa de la contingencia, en la fase 2 para los epidemiólogos, pero en el corazón es la etapa del miedo. Nos lavamos las manos con miedo porque no nos queremos contaminar. Y a veces dejamos de hacer el bien porque no nos queremos contaminar. Pero a Dios lo que le importa no es que no nos contaminemos, a Dios lo que le importa es que tengamos la capacidad de tener tanta confianza en Él, que si hay que mancharnos las manos para ayudar la vida de alguien o para disfrutar nuestra propia vida, como hacen los pequeños con la suya, que sin miedo alguno y sin vergüenza lo hagamos, que toquemos el barro. A lo mejor tocando el barro de los demás entendemos de qué estamos hechos. Y a lo mejor tocando el barro de los demás sentimos lo que Dios sintió cuando tocó nuestro barro y nos sopló su espíritu. Lo segundo es el pan. Lo segundo que hizo el Señor Jesús en aquella noche fue partir el pan y darlo a sus discípulos. Quizá la segunda etapa de la contingencia sea la época del pan, la época del hambre. Ahora tenemos miedo, pero quizá dentro de poco tengamos hambre. Quizá dentro de poco el pan escasee. Quizá dentro de poco el pan, los bienes no alcancen para todos, ni siquiera los básicos. De Jesús el Señor aprendemos que el pan no es para agandallarse, ni para arrebatarse, sino para partirse y compartirse. De Jesús aprendemos que no sobrevivirá el que acumule más, sino el que aprenda a vivir con menos. Y generalmente aprende a vivir con menos solamente aquel que sabe amar más. El pan, el hambre. Si el agua la asociamos con la confianza, con la fe, el pan hay que asociarlo con la caridad, con el amor. De Jesús aprendemos a sacrificarnos. Su muerte en la cruz es una entrega de su vida generosa, sacrificada, a cambio de la salvación de los demás. No habría que tener miedo entonces a compartir, a sacrificarnos un poco, a ser generosos, a dar un poco de lo que tenemos a los que tendrán menos o a los que ya tienen menos. Quizá Jesús quiso quedarse con nosotros en el pan porque entiende qué es esto del hambre, porque entiende qué es esto de la desesperación, porque entiende las ansias de querer arrebatar lo que tienen los demás, pero también entiende que se puede ser generoso. Quiere que entendamos que podemos vivir con menos y que viviendo con menos, curiosamente, podemos vivir mejor. Después de todo, Él nos dijo que no solo de pan vive el hombre. La vida no tiene sentido, la vida biológica no tiene sentido en sí misma. Solamente vale la pena por aquello que compartimos. La gente nos recordará no por lo que nos agandallemos de los demás cuando muramos. Cuando muramos, los demás nos recordarán por lo que les hayamos dado de nuestra propia vida, con aquello que se quede cada uno. Lo tercero será el vino. Será la tercera etapa.
es con la que todos soñamos. Si ahora tenemos miedo y nos lavamos las manos, si tenemos miedo de que nos da hambre y de que nos arrebatemos el pan unos a otros, el Señor nos invita a no perder de vista el vino. La tercera etapa, la etapa detrás de toda contingencia, la última etapa detrás de toda enfermedad y pandemia, la última etapa detrás de cada desgracia, al último, después de cada vida, siempre es la etapa de la fiesta, la tercera, la etapa del vino, la etapa de la esperanza. Son las tres fuerzas que el Señor nos ha regalado: la confianza en Él, que es misericordia, que lava, agua viva. La segunda, el amor, la caridad, la capacidad de sacrificarnos y de compartir el pan. Pero la tercera es la esperanza, la fuerza de la esperanza de la fiesta, la esperanza en el que por fin volvamos no solamente a comer, sino a brindar, a bailar, a sonreír, a abrazarnos. La vida no tendría sentido si no va a acabar en una fiesta. Se preguntaba Elie Wiesel en alguno de sus libros, ¿es posible la esperanza? Y él mismo se responde, claro que es posible, pero se vuelve a preguntar, ¿y es posible la esperanza sin el recuerdo? Y dice él, no. Un recuerdo sin esperanza sería morboso, pero una esperanza sin recuerdo estaría vacía. A lo largo de esos días de contingencia hemos conocido y todavía seguiremos conociendo a gente que tiene mucha confianza en la ciencia, por supuesto, pero también en Dios y en su misericordia. Hay gente que tiene mucha confianza en el corazón de la humanidad. Hay gente que tiene tanto amor en el corazón que no solamente confiarán en los demás, sino que se entregarán como el Señor Jesús en manos de los demás. Hemos conocido de historias en Italia, en España, de gente mayor que ante la insuficiencia de los equipos médicos para salvar la vida, han decidido confiarse en manos de Dios para que vivan los más jóvenes. Un día los recordaremos no solamente con gratitud. En esta tarde, noche de Jueves Santo, hay que recordarlos con infinita esperanza. Ellos hacen que la esperanza no esté vacía. Y la esperanza hace que su recuerdo no sea morboso. Hay gente a la que todavía le cuesta creer en la vida más allá de la muerte, pero la vida biológica, la vida de la gente que no encuentra todavía sentido para su vida, nos enseña que esta vida biológica no puede darse sentido a sí misma. Ninguna eternidad como la tuya, se llama el libro de Ángeles Mastretta, pero quizá el único que merece que se le digan esas palabras es Jesús el Señor. Ninguna eternidad como la tuya, Señor. Cuando muchos piensan que te conocen y quieren presentarse ante ti limpios, puros, sin mancha alguna de pecado, tú te muestras no como agua limpia, sino como el agua que contiene al final toda nuestra suciedad, el polvo que arrastramos en el camino, el barro que tocamos, las vidas que recompusimos. Tú no eres agua pura, eres el agua que lleva nuestro barro. Ninguna eternidad como la tuya, Señor, la que sacia el hambre de vida y de plenitud. Ninguna eternidad como la tuya que se encuentra cuando se entrega. Ninguna vida como la tuya que se gana cuando se pierde. Ninguna eternidad como la tuya, Señor. Solo tu vida plena es cada día más plena y más fecunda. Cada vez que vemos correr el agua por las calles después de que llueve y se lleva la basura, habría entonces que pensar en ti, que sigues corriendo todos los días entre nosotros, dentro de nosotros y afuera de nosotros, para que brille en nosotros lo mejor de nosotros mismos, que es tu propio espíritu. Ninguna eternidad como la tuya, Señor. Ningún agua como tu agua, ningún pan como tu pan, ningún vino como tu vino, ningún amor como tu amor.